La mañana en que mi esposo de 42 años de matrimonio falleció, recuerdo haber mirado fijamente su silla vacía en la mesa del comedor preguntándome cómo iba a sobrevivir. Eso fue hace 18 meses. La tanatóloga dijo que se volvería más fácil, pero nunca mencionó cómo el silencio se convertiría en mi compañero constante. Mi nombre es Margarita Hernández y a los 63 años, me encontré empezando de nuevo de maneras que nunca imaginé. Ricardo se había encargado de todo, las finanzas, el mantenimiento de la casa, incluso las compras del mandado en esos últimos años cuando mi cadera me dificultaba caminar. Cuando él se fue, descubrí que no teníamos casi nada. Los gastos médicos se habían comido nuestros ahorros. El seguro de vida apenas alcanzó para cubrir el funeral. Nuestra hija vivía en Monterrey y llamaba una vez al mes si tenía suerte. Nuestro hijo tenía su propia familia en Veracruz y sus propios problemas. Así que hice lo que cualquier viuda desesperada haría, vendí la casa donde habíamos vivido durante 30 años, pagué lo que pude y me mudé a un pequeño departamento de una recámara en las afueras de Guadalajara, en la colonia Oblatos. Luego conseguí un trabajo. A los 63 años, con una cadera lastimada y habilidades anticuadas, mis opciones eran limitadas. Pero el centro de día para adultos mayores El Buen Pastor necesitaba una recepcionista de medio tiempo y estaban dispuestos a contratar a alguien de mi edad. El sueldo era modesto, 150 pesos por hora por 25 horas a la semana, pero era algo. Me daba una razón para vestirme por las mañanas. Todos los días tomaba el camión desde mi departamento hasta el centro de adultos mayores. La ruta pasaba por el centro histórico de Guadalajara y siempre me bajaba 2 paradas antes para poder caminar el último tramo. El doctor dijo que caminar era bueno para mi cadera y, honestamente, necesitaba el aire fresco. Así fue como lo noté por primera vez. Se sentaba en la misma banca afuera de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola todas las mañanas, un anciano moreno con cabello blanco y ojos amables. Usaba la misma chamarra verde desteñida sin importar el clima. Y siempre tenía un pequeño vasito de cartón frente a él. Nunca le pedía dinero a nadie. Nunca les gritaba a los transeúntes. Solo se sentaba ahí, callado y digno, viendo pasar el mundo. Algo de él me recordaba a mi padre. Tal vez era la manera en que mantenía la espalda erguida a pesar de sus circunstancias. Tal vez era la forma gentil en que asentía con la cabeza a las personas que pasaban, incluso a las que fingían no verlo. La primera vez que me detuve, no supe qué decir. Solo dejé caer un billete de 100 pesos en su vasito y murmuré algo sobre que tuviera un buen día. Él me miró con esos cálidos ojos cafés y dijo, que Dios la bendiga, señora. Tiene usted un corazón bondadoso. Me alejé con lágrimas en los ojos. No podía explicar por qué. Después de eso, se convirtió en nuestra rutina. Cada mañana me detenía junto a su banca, dejaba caer el efectivo que tuviera, a veces 100 pesos, a veces solo el cambio de mi bolsillo. Empezamos a platicar. Supe que su nombre era Salvador. Salvador Mendoza. Tenía 74 años. Había sido maestro de historia de preparatoria durante 35 años antes de jubilarse. Su esposa había fallecido hace 6 años. Su pensión se había perdido en algún tipo de esquema de fraude. Su departamento había sido vendido cuando el edificio fue convertido en condominios. Ahora dormía en el albergue cuando había lugar, en la calle cuando no lo había. Su historia me partió el corazón. Un hombre que había pasado su vida enseñando a niños, formando mentes jóvenes, ahora sentado en una banca con un vasito de cartón. La injusticia de todo me hizo enojar de maneras que no había sentido en años. Deberías estar viviendo en algún lugar cálido, le dije una mañana de enero cuando la temperatura había bajado muchísimo. Deberías tener un techo sobre tu cabeza. Salvador solo sonrió. El Señor provee, señora Margarita. Él la envió a mí, ¿no es así? No me sentía como mucha provisión. Unos cuantos pesos aquí y allá, algo de conversación para romper sus días solitarios. Pero Salvador siempre parecía agradecido, siempre tenía una palabra amable, siempre preguntaba sobre mi vida en el centro de adultos mayores, sobre mis hijos, sobre cómo estaba sobrellevando mi propia pérdida. En muchos sentidos,
Él se convirtió en mi amigo, quizás mi único amigo verdadero en esta nueva vida mía. Esto continuó por casi un año. Las estaciones cambiaron. La temporada de lluvia se convirtió en temporada seca, la temporada seca en invierno, el invierno en una primavera fría y reluctante. Recibí un pequeño aumento en el centro de adultos mayores. Mi hija llamó para decirme que estaba embarazada de su primer hijo. Mi hijo me envió una tarjeta por mi cumpleaños número 64. La vida avanzaba de manera lenta y constante. Entonces llegó ese martes por la mañana a finales de marzo. Me bajé del camión en mi parada usual, crucé la calle y me dirigí hacia la biblioteca. Salvador estaba en su lugar, pero algo era diferente. Estaba parado en vez de sentado, y sus ojos escudriñaban la calle con una urgencia que nunca había visto antes. Cuando me vio, se apresuró hacia adelante, agarrando mi brazo con una fuerza sorprendente. Señora Margarita, dijo, con voz baja y urgente. Necesito que me escuche con mucho cuidado. Salvador, ¿qué pasa? ¿Estás herido? No, no se trata de mí. Me jaló más cerca de la pared de la biblioteca, lejos del flujo de peatones. Se trata de usted. Algo está mal en su trabajo. Algo peligroso. Lo miré fijamente. ¿De qué estás hablando? No puedo explicar todo ahora mismo, pero necesita tener mucho cuidado. Vigile a la nueva contadora, la joven pelirroja. Vigile lo que hace con los registros de donativos. Y señora Margarita hizo una pausa, apretando su agarre en mi brazo, no vaya a casa esta noche. Duerma en otro lugar. Un hotel, la casa de una amiga, donde sea menos su departamento. Salvador, me estás asustando. ¿Cómo sabes sobre mi trabajo? ¿Cómo sabes sobre la contadora? Yo sé cosas, dijo simplemente. He estado observando, escuchando. La gente habla alrededor de un hombre en situación de calle como si fuera invisible. Dicen cosas que no deberían decir. ¿Y lo que he escuchado? Sacudió la cabeza. Por favor, solo confíe en mí. Regrese mañana en la mañana y le mostraré todo. Pero no vaya a casa esta noche. Prométamelo. Sus ojos suplicaban, y debajo de la urgencia, vi algo que parecía miedo. Miedo real. Lo prometo, me escuché decir. Salvador soltó mi brazo y dio un paso atrás. Bien. Bien. Ahora vaya a trabajar. Actúe normal. No haga preguntas. No mire los registros. Solo haga su trabajo y váyase. Le explicaré todo mañana. Regresó arrastrando los pies a su banca y se sentó, volviendo a su posición usual como si nada hubiera pasado. Me quedé ahí parada por un largo momento, con el corazón acelerado, tratando de entender lo que acababa de ocurrir. La caminata al centro de adultos mayores se sintió más larga de lo usual. Mi mente daba vueltas con preguntas. ¿Cómo sabía Salvador sobre mi trabajo? ¿Qué había escuchado? ¿Y por qué estaba tan asustado? El centro de día para adultos mayores El Buen Pastor era una instalación modesta que atendía a unos 200 adultos mayores. Ofrecíamos programas de día, comidas, actividades sociales y varios servicios de apoyo. El personal era pequeño, solo 15 personas, incluyéndome a mí. La directora era una mujer llamada Patricia Villanueva que había dirigido el lugar durante 12 años. Los usuarios la querían. El personal la respetaba. Siempre la había considerado una buena persona. La nueva contadora que Salvador había mencionado era una joven llamada Tania Reyes. Había sido contratada hace unos 3 meses, poco después de que la antigua contadora se jubilara. Tenía 28 años, era bonita con cabello rojo brillante y una sonrisa fácil. A todos les caía bien. Era eficiente, amigable y siempre dispuesta a ayudar. Nunca había pensado 2 veces en ella hasta ahora. Me senté en mi escritorio de recepción saludando a los usuarios y contestando teléfonos como lo hacía todos los días, pero mi mente estaba en otro lugar. Me encontré observando a Tania cada vez que pasaba por el vestíbulo. Parecía normal, alegre, nada sospechoso. ¿De qué estaba hablando Salvador? Alrededor de la hora de la comida,
Patricia salió de su oficina y se detuvo junto a mi escritorio. Margarita, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Has notado algo inusual últimamente con los donativos? Quiero decir, ¿alguna queja de donantes? ¿Algo que pareciera raro? Mi estómago se tensó. No, no creo. ¿Por qué? Patricia frunció el ceño. Probablemente no es nada. Uno de nuestros donantes regulares llamó ayer, dijo que su recibo fiscal no coincidía con lo que pensaba que había donado. Estoy segura de que es solo un error administrativo. Tania lo está investigando. Ya veo. Solo avísame si escuchas algo. Ella sonrió y se alejó. Me quedé muy quieta, mirando la pantalla de mi computadora sin verla realmente. Una discrepancia en los donativos. Tania investigándolo. La advertencia de Salvador sobre la contadora y los registros de donativos. No podía ser coincidencia. ¿Pero qué podía hacer yo? Salvador me había dicho que no hiciera preguntas, que no mirara los registros, que solo actuara normal y me fuera. El resto del día pasó arrastrándose. Cada vez que Tania pasaba frente a mi escritorio, sentía un escalofrío. Cada vez que la puerta de la oficina de Patricia se abría, me tensaba. Para las 5 de la tarde, mis nervios estaban destrozados. Recogí mis cosas y me dirigí a la puerta, pero la voz de Patricia me detuvo. Margarita, antes de que te vayas, ¿puedes venir a mi oficina un minuto? Mi corazón se hundió. Por supuesto. La seguí por el pasillo, con la mente acelerada. ¿Sospechaba algo? ¿Sabía ella que yo sabía, o se trataba de algo completamente diferente? Patricia cerró la puerta detrás de nosotras e hizo un gesto hacia una silla. Por favor, siéntate. Me senté. Quería hablarte sobre algo confidencial, dijo, tomando asiento detrás de su escritorio. He estado en este centro durante 12 años, y nunca había tenido que lidiar con algo así. ¿Cómo qué? Fraude. La palabra quedó suspendida en el aire. Alguien está robando del centro. Lo he sospechado por unas semanas, pero no tenía pruebas. Ahora sí las tengo. No dije nada. No podía. Las discrepancias en los registros de donativos no son errores administrativos. Alguien ha estado sistemáticamente desviando dinero de nuestros donativos. Cantidades pequeñas al principio, unos cuantos miles de pesos aquí y allá, pero se ha acumulado. Nos faltan casi 750,000 pesos en los últimos 3 meses. Dios mío, susurré, y lo decía en serio. Llamé a un auditor la semana pasada. Él confirmó mis sospechas. Patricia se inclinó hacia adelante. Margarita, te estoy diciendo esto porque confío en ti. Has estado aquí por más de un año. Eres honesta y confiable. Pero necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente sincera conmigo. Lo que sea. ¿Has notado a alguien accediendo a los registros financieros que no debería? ¿Alguien haciendo preguntas sobre donativos? ¿Alguien comportándose de manera extraña? Pensé en la advertencia de Salvador. Pensé en Tania. Pensé en la propia Patricia sentada aquí en su oficina diciéndome sobre un fraude que supuestamente alguien más había cometido. ¿Cómo sabía yo que Patricia no estaba involucrada? ¿Cómo sabía que esto no era algún tipo de trampa? No he notado nada, dije cuidadosamente. Pero solo soy la recepcionista. No tengo acceso a los sistemas financieros. Patricia asintió lentamente. Lo sé. Sé que no lo tienes. Por eso te estoy descartando. Hizo una pausa. La policía estará involucrada pronto. Quería advertirte. Puede haber entrevistas, preguntas. Solo necesito saber que cooperarás completamente. Por supuesto. Por supuesto que sí. Bien, se puso de pie. Gracias, Margarita. Puedes irte. Salí de su oficina con las piernas temblando. La policía, entrevistas y la advertencia de Salvador haciendo eco en mi cabeza. No vayas a casa esta noche. No fui a casa. En su lugar, caminé a una posada económica a unas cuadras de mi departamento y pagué 900 pesos por una habitación.
Me dije a mí misma que era ridículo. Me dije que Salvador era solo un anciano confundido con teorías descabelladas. Me dije que estaba exagerando, pero no podía quitarme la sensación de que algo estaba muy, muy mal. No pude dormir esa noche. Me acosté en la cama tiesa del hotel, mirando el techo, repasando los eventos del día una y otra vez en mi mente. La revelación de Patricia sobre el fraude, la participación de Tania, o la falta de ella. El conocimiento misterioso de Salvador. ¿Cómo lo sabía? A las 2 de la madrugada, mi teléfono sonó. El número era desconocido. Casi no contesté. Bueno. Señora Hernández. Una voz de mujer. Profesional y cortante. Soy la sargento Ramírez de la Policía Municipal de Guadalajara. La llamo sobre el edificio de su departamento. Mi sangre se heló. ¿Qué pasa con él? Ha habido un incidente, un incendio. El edificio ha sido evacuado. Estamos tratando de localizar a todos los residentes. ¿Está usted en casa en este momento? No, logré decir. No, estoy quedándome en otro lugar esta noche. Eso es afortunado. El incendio comenzó en su piso. Su unidad sufrió daños significativos. Señora, ¿se encuentra bien? No podía hablar. No podía respirar. Señora. Estoy bien, susurré. Estoy bien. La oficial me dio más información, una dirección para presentarme, un número para llamar por asistencia de vivienda de emergencia. Anoté todo mecánicamente, mi mano temblando tanto que apenas podía sostener la pluma. Después de colgar, me senté en el borde de la cama por largo rato. Un incendio en mi piso. Si hubiera ido a casa, si hubiera estado en mi cama como cualquier noche normal. Salvador lo había sabido. De alguna manera lo había sabido. No dormí el resto de la noche. A las 7 de la mañana, tomé un taxi hacia la biblioteca. Salvador estaba ahí en su lugar usual, pero se puso de pie cuando me vio venir. Está viva, dijo, y su voz se quebró con emoción. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Salvador. Agarré sus manos. ¿Cómo supiste? ¿El incendio? ¿Mi departamento? ¿Cómo lo supiste? Venga, siéntese. Me guió a la banca y nos sentamos juntos. Metió la mano en su chamarra desteñida y sacó una pequeña libreta, del tipo que usan los niños en la escuela. He estado vigilando su edificio por 3 semanas, dijo en voz baja. Desde que escuché algo que me preocupó. ¿Escuchaste qué? ¿Dónde? Aquí. Señaló la banca, la biblioteca, la calle. La gente habla, señora Margarita. Hacen llamadas telefónicas. Tienen conversaciones. No notan al hombre en situación de calle en la banca. No piensan que él está escuchando. Abrió la libreta. Adentro había páginas de letra apretada, fechas y horas y observaciones. Hace 3 semanas, 2 hombres se sentaron en esta banca, justo donde estamos sentados ahora. Estaban hablando de dinero. Mucho dinero. Dinero siendo movido de un lugar a otro. Dinero que pertenecía a personas mayores. Me miró. Mencionaron el centro de día para adultos mayores El Buen Pastor. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué dijeron? Dijeron que la operación iba bien. Dijeron que la contadora estaba haciendo su trabajo. Dijeron que nadie sospechaba nada. Dio vuelta a una página. Luego uno de ellos mencionó un problema. Dijo que había una mujer mayor en el centro, una recepcionista, que se estaba poniendo sospechosa. Dijo que ella había estado haciendo preguntas sobre los registros de donativos. Pero yo no había hecho ninguna pregunta. No sabía nada. Lo sé, pero alguien pensó que sí. Y alguien decidió que usted era un riesgo. La voz de Salvador era pesada. Anoche, esos mismos 2 hombres regresaron. Estaban hablando de un incendio. Estaban hablando de hacerlo parecer un accidente eléctrico. Mencionaron su nombre, señora Margarita. Mencionaron el número de su departamento. Me sentí enferma. ¿Quiénes son?
¿Los reconociste? A uno de ellos lo había visto antes en el centro de adultos mayores. ¿Quién? Salvador metió la mano en su libreta y sacó una fotografía. Granulada y oscura, claramente tomada con un celular barato, pero pude distinguir la figura lo suficientemente bien. Era Patricia Villanueva. Y parado junto a ella había un hombre que no reconocí. Alto y delgado con una cara afilada. Tomé esta foto hace 2 días, dijo Salvador. Lo seguí cuando se fueron de aquí. Fueron a una cafetería a 3 cuadras. Se reunieron con otras 2 personas. No pude escuchar lo que dijeron, pero obtuve esto. Me mostró otra foto. Patricia, el hombre alto, y otros 2 que nunca había visto. Creo que es más grande que solo la contadora, dijo Salvador. Creo que su directora está dirigiendo todo esto. Me quedé mirando las fotos, con la mente dando vueltas. Patricia. Patricia, en quien había confiado. Patricia, quien me había contado sobre el fraude apenas ayer, quien me había mirado a los ojos y mentido. Ella me estaba tendiendo una trampa, me di cuenta. Me contó sobre el fraude ayer. Dijo que la policía estaría involucrada. Dijo que habría entrevistas. Iba a culparme a mí. Y cuando la policía encontrara su cuerpo en ese incendio, el caso se cerraría. Accidente trágico. La ladrona murió antes de que pudiera ser llevada ante la justicia. Nadie investigaría más. Sentí una ola de náuseas. Necesito ir a la policía. Sí. Salvador presionó la libreta en mis manos. Tome esto. Todo lo que he visto, todo lo que he escuchado, está todo escrito. Las fotos están en este celular. Me entregó un viejo celular de tapita. No es mucho, pero es prueba. Miré a este hombre. Este hombre en situación de calle a quien le había dado unas monedas durante 1 año. Este hombre que había pasado 3 semanas observando, escuchando, reuniendo evidencia. Este hombre que había salvado mi vida. Salvador, ¿por qué? ¿Por qué hiciste todo esto? Él sonrió. Esa misma sonrisa gentil que había visto cada mañana durante 12 meses. Porque usted me trató como a una persona, señora Margarita. Usted se detuvo. Usted platicó. Usted me miró a los ojos. ¿Sabe lo raro que es eso? ¿Sabe lo que eso significa para alguien como yo? Las lágrimas corrían por mi cara. Fui maestro por 35 años, continuó. Enseñé historia. Les enseñé a mis estudiantes sobre la justicia, sobre defender lo que es correcto, sobre usar tu conocimiento para ayudar a otros. Cuando lo perdí todo, pensé que esos días habían quedado atrás. Pero luego la vi a usted, y vi a esos hombres, y me di cuenta de que todavía podía hacer algo. Todavía podía ser útil. Usted salvó mi vida. Usted me devolvió la mía. Apretó mis manos. Ahora vaya a la policía. Muéstreles todo. Y no se preocupe por mí. Estaré bien. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Fui a la policía con la libreta y las fotos de Salvador. Al principio fueron escépticos, pero la evidencia era sólida. Trajeron investigadores, contadores forenses, agentes federales. Lo que descubrieron fue asombroso. Patricia Villanueva había estado operando un esquema de fraude por más de 5 años, no solo en el Buen Pastor, sino en otros 3 centros de adultos mayores en todo el estado de Jalisco. Había robado más de 38 millones de pesos de programas destinados a ayudar a personas mayores. El hombre alto en la foto era su hermano, Gerardo Villanueva, un consultor financiero que la había ayudado a lavar el dinero. Tania, la contadora, era su sobrina, traída para ayudar a manejar la operación. Habían estado planeando cerrar la operación del Buen Pastor y desaparecer. Pero primero necesitaban un chivo expiatorio. Necesitaban a alguien a quien culpar por el dinero faltante. Esa alguien era yo. El incendio en mi departamento no fue un accidente. Fue un incendio provocado. La policía encontró evidencia de un acelerante, rastrearon la compra de gasolina hasta el hermano de Patricia. Los arrestaron a los 4 en 1 semana. Testifiqué en el juicio. Le conté todo al juez.
Salvador también testificó, usando un traje prestado y hablando con la calma y dignidad de un hombre que había pasado su vida en las aulas. Patricia recibió 15 años de prisión. Su hermano recibió 12. Tania recibió 5. El cuarto conspirador, un hombre que había sido contratado para iniciar el incendio, recibió 20. Se hizo justicia. Pero para mí, la verdadera historia apenas comenzaba. Después del juicio, fui a buscar a Salvador. No estaba en su banca. No estaba en el albergue. Nadie lo había visto en días. Estaba frenética. ¿Y si la gente de Patricia lo había encontrado? ¿Y si algo le había pasado? 3 días después, lo encontré en el Hospital Civil de Guadalajara. Se había desplomado en la calle, deshidratado y desnutrido. Sus riñones estaban fallando. El doctor dijo que había estado viviendo con diabetes sin tratar por años. Me senté junto a su cama sosteniendo su mano, llorando. No llore, señora Margarita, dijo, con voz débil pero aún gentil. Esto no es su culpa. Debí haber hecho más. Debí haberlo ayudado antes. Usted me ayudó todos los días. Me dio algo que esperar. Eso fue suficiente. Pero no fue suficiente. No para mí. Pasé el siguiente mes luchando por Salvador Mendoza. Contacté al DIF, a la Defensoría Pública, a las autoridades de vivienda. Escribí cartas a periódicos, a políticos, a cualquiera que quisiera escuchar. Conté su historia. La historia de un maestro jubilado que lo había perdido todo sin culpa alguna. La gente respondió. Llegaron donativos. Un abogado tomó su caso pro bono, luchando por recuperar su pensión perdida. Una fundación de vivienda le encontró un departamento. La Secretaría de Educación Jalisco, donde había enseñado por 35 años, inició un fondo a su nombre. Para junio, Salvador había salido del hospital y estaba viviendo en un departamento limpio y seguro propio. Lo visité el día de la mudanza. Se sentó en su nueva sala mirando alrededor los muebles que habíamos armado, los libros que la gente había donado, las fotos de su difunta esposa que yo le había ayudado a colgar en la pared. Señora Margarita, dijo, sacudiendo la cabeza. No tenía que hacer todo esto. Sí tenía que hacerlo. Me senté junto a él. Usted salvó mi vida, Salvador. No solo del incendio, sino de la soledad, del vacío. Me dio un amigo cuando más lo necesitaba. Esto es lo menos que podía hacer. Él se quedó callado por un largo momento. Luego dijo, ¿sabe qué les decía a mis estudiantes cada año el primer día de clases? Les decía que la historia no se trata solo del pasado. Se trata de decisiones. Las pequeñas decisiones que tomamos cada día, cómo nos tratamos unos a otros, cómo ayudamos o ignoramos. Esas decisiones dan forma al futuro. Crean ondas que se extienden de maneras que nunca podemos predecir. Ondas, repetí. Así es. Usted se detuvo en mi banca una mañana y dejó caer 100 pesos en mi vasito. Esa fue una pequeña decisión, una pequeña onda. Pero mire a dónde llevó. Mire todo lo que vino de ese pequeño acto de bondad. Lo pensé. Si no me hubiera detenido esa primera mañana, si no hubiera seguido deteniéndome día tras día, si Salvador no hubiera sentido que yo valía la pena proteger. Si él no hubiera pasado 3 semanas reuniendo evidencia que salvó mi vida. Todo, absolutamente todo, comenzó con un billete de 100 pesos y unas cuantas palabras amables. El mundo puede ser cruel, continuó Salvador. La gente puede ser cruel. Pero la bondad también existe. Y cuando elegimos la bondad, aunque sea en pequeñas formas, cambiamos el mundo. Creamos ondas que pueden convertirse en olas. Ahora tengo 65 años. El juicio terminó hace más de un año. Mi hija tuvo a su bebé, una hermosa niña llamada Elena. Mi hijo vino a visitarme en Navidad con toda su familia. La vida continúa. Todavía trabajo en un centro de adultos mayores, uno diferente ahora. Y me aseguro de estar atenta a señales de fraude. Todavía tomo el camión y camino las últimas cuadras. Y cada mañana paso por cierto edificio de departamentos y tomo un café con mi amigo Salvador.
Él está más saludable ahora. Su diabetes está bajo control. Su pensión fue parcialmente recuperada. Es voluntario en la biblioteca, ayudando a niños con sus tareas, enseñándoles sobre historia, sobre justicia, sobre el poder de las pequeñas decisiones. A veces la gente me pregunta qué aprendí de todo lo que pasó. Esperan que hable sobre el crimen y la corrupción, sobre los peligros que pueden esconderse en lugares ordinarios, sobre cómo nunca sabes realmente en quién confiar. Pero eso no es lo que aprendí. Lo que aprendí es esto: la bondad importa. Cada acto, sin importar lo pequeño que sea. Cada vez que te detienes en lugar de pasar de largo. Cada vez que miras a alguien a los ojos. Cada vez que tratas a otra persona con dignidad y respeto. Nunca sabes quién está observando. Nunca sabes qué ondas estás creando. Nunca sabes de quién podrías estar salvando la vida, o quién podría salvar la tuya. Salvador Mendoza era un hombre en situación de calle en una banca. Yo era una viuda solitaria con unas monedas de sobra. Juntos, desmantelamos una organización criminal, enviamos a 4 personas a prisión, recuperamos millones de pesos robados, y construimos una amistad que durará el resto de nuestras vidas. Todo porque me detuve una mañana y dejé caer 100 pesos en un vasito de cartón. Así que ese es mi consejo para ti. Quien quiera que seas, donde quiera que estés, sé amable. Detente por la persona que todos los demás ignoran. Tómate un momento para ver la humanidad en las personas que han sido hechas invisibles por sus circunstancias. Nunca sabes, ese pequeño acto de bondad podría regresar a salvarte la vida. A mí me salvó la mía.